Muy buenas tardes para todos. Escrito está la meta de toda la ley y los profetas. Es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree, como está en la carta a los Romanos capítulo 10 verso 4. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia el Mesías de Israel, con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas de verdad y lo han estado a través de la historia. Si tú fuiste o aún eres una de esas personas sedientas por la verdad, bienvenido, bienvenida al camino. ¿Cuál es el camino? La Biblia. 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años aproximadamente, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino en dirección a Emaús, como lo cuenta Lucas capítulo 24, en donde dos discípulos de Yeshua iban caminando y el Mesías, luego de resucitar, se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes. Y le contaron lo que había pasado 3 días atrás en Jerusalén durante la Pascua. Y él les dice qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Y dice el verso 27. Luego se puso a explicarles a todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Hoy continuamos con el libro número 52. En realidad es una carta y es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Llevamos con estas 52 sesiones y le corresponde el día de hoy precisamente esta, esta carta dirigida a la comunidad de creyentes en Tesalónica. El tema central, para que entremos de una vez en calorcito y en el tema del día de hoy, el punto central o el tema central de esta carta es la resurrección de los muertos. Resulta que para ellos, la gente en Tesalónica, en esa época, para Pablo, el retorno de Yeshua era inminente, no solo inminente, sino muy pronto. O sea, ellos pensaron que en esa generación era que Yeshua iba a regresar, que el retorno de Yeshua, que el retorno del Mesías era inminente, era prácticamente en esa generación. Por lo tanto, algunos empezaron a preocuparse por los que ya se habían muerto, por las personas que ya habían muerto de la comunidad, ¿cierto? Entonces, algunos de los que ya habían escuchado el mensaje, que ya habían escuchado de Yeshua, que ya habían creído en él y que había resucitado, pues ya habían muerto, ya habían partido. Entonces, todos empezaron a preguntarse, ¿y ellos qué? Entonces Pablo les escribe esta carta, incluso se los menciona en la carta y les dice que la carta se las escribe para animarlos. Les va a decir, anímense con esto que les voy a decir. Entonces, la carta fue escrita precisamente para animar a esta comunidad y decirles que esos que ya habían muerto, creyendo que Yeshua habría de volver y resucitar a los muertos y creyendo que Él era el Señor, el Mesías prometido, el descendiente de David, el Hijo de Dios, esos que murieron creyendo eso, iban a ser incluso los primeros que iban a resucitar. Entonces, ese es el motivo principal o el tema principal de la carta que vamos a estudiar el día de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 versos 16 al 18, como versos introductorios a la carta, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, esto incluso lo comparto con ustedes el día de hoy. Si ustedes tienen algún familiar que conoció a Cristo y que murió, alégrense porque esto que está diciendo Pablo es que ellos, los que ya murieron, incluso van a ser los primeros que van a resucitar. En el verso 17 continúa diciendo, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Le hacía ahorita a mi esposa antes de la sesión esta pregunta y se las hago ahora a ustedes. ¿Qué prefieren?
Ahora sabiendo esto, ¿no? Y esta es parte de la introducción de la carta. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Morir y que se acabe ya el sufrimiento en la tierra? O sea, dejar de sufrir tantas noticias malas, tantas cosas, enfermedades, todo lo que nos pasa a nosotros, todas las cosas que están en contra, todo lo que nos hace sufrir en este mundo. ¿Preferirían ustedes ya descansar, morir y ser los primeros que van a resucitar? O, por el contrario, el otro lado de la moneda sería seguir viviendo en esta tierra, seguir escuchando noticias, seguir escuchando guerras, viviendo pues todo lo que en este mundo hoy en día vemos y que va a volverse peor. Seguir aguantando el sufrimiento cada vez mayor aquí en la tierra, pero al final ser transformados, o sea, no morir. ¿Cuál preferirían ustedes? ¿Ser transformados, o sea, no morir y ser transformados al final? ¿O morir y ser los primeros en resucitar? ¿Cuál prefieren ustedes? Interesante, me gustaría saber incluso si tienen alguna opinión para que la dejen ahí en el chat. De hecho, de aquí parte mucho la doctrina del rapto. ¿Y qué pasa con la doctrina del rapto? Generalmente en las comunidades cristianas, evangélicas, se suele enseñar el rapto. El rapto no está equivocado. La teoría del rapto es correcta, es bíblica. Lo que no es correcto es el tiempo en que ellos suelen compartir el rapto. Entonces, algunos dicen que el rapto va a ser antes de la tribulación, pero esto, lastimosamente tengo que decirlo, no es bíblico. La escritura solo habla de una segunda venida. Y la teoría del rapto habla de que el Señor vino hace 2000 años, ¿cierto? Y que va a regresar y dice que viene a las nubes y que ahí en las nubes va a tener esa luna de miel con su pueblo cristiano, ¿cierto? Incluso desconociendo lo que está escrito, porque cuando entendemos lo que está escrito sabemos que el pueblo cristiano, ¿quién es? Pues las 10 tribus de Israel. Entonces, dicen que solo el pueblo cristiano, incluso hay algunos que se atreven a decir que solo una iglesia del pueblo cristiano, ni siquiera todas las iglesias, ¿no? No, el que es pentecostal dice la iglesia pentecostal es. El que es cristiano evangélico dice la iglesia cristiana evangélica es. Los que son, bueno, en fin, cada uno que tiene su diferente tipo de adoración dice, no, nosotros sí somos y el resto no. Entonces, cada uno enseñando eso, dice que durante 7 años va a ser en las nubes el Señor ahí y que todos vamos a vivir en paz y delicioso y muy chévere y vamos a ser arrebatados allá y vamos a vivir 7 años con el Señor. Y después vuelve a traer el juicio sobre los demás, sobre los que no creyeron, sobre los que estaban fuera de la iglesia, sobre los que el Señor, perdón, sobre los que fueron invitados a la congregación y nunca quisieron ir. Sobre esos viene el juicio. Pero eso serían entonces tres venidas, la venida de las nubes y la venida al traer el juicio. Y la Biblia solamente habla de dos venidas. La primera, que ya pasó hace alrededor de 2000 años, y el momento del juicio, trompeta del Señor. Cuando suenen las trompetas, e incluso, bueno, no me quiero adelantar, pero eso lo vamos a ver más adelante, incluso las trompetas no suenan cualquier día. Las trompetas tienen un día. Ese día es el día que lo esperamos que regrese. Entonces, esta carta fue escrita precisamente para eso y hoy vamos a tal vez a revisar mucho de lo que nos han enseñado, quizás de lo que nos han compartido y ver si bíblicamente es posible o no lo es. Primera carta a los tesalonicenses, precisamente pros tesaloniqueis alfa o a los tesalonicenses. Primera, primera carta a los tesalonicenses. ¿Quién fue el escritor de la carta? Ya sabemos, todas las cartas han sido escritas por Pablo antes del año 70. Esta carta incluso se le atreve o se le suele dar una fecha aproximada del 51 después de Cristo. Hay muchos comentaristas que llegaron a la conclusión que suelen compartir que esta carta o la de Gálatas fueron las primeras cartas que Pablo escribió. Entonces se creen que esta, no hay consenso muy general, o sea, no hay una decisión final,
pero hay comentaristas que colocan a la carta de Gálatas de primero y otros que colocan a esta primera carta a los tesalonicenses como las primeras cartas que compartió el apóstol Pablo. ¿Dónde fue? Ah, bueno, pero lo que sí hay consenso general es que fueron escritas todas antes del año 70 después de Cristo. ¿Dónde fue escrita específicamente esta carta? Esta carta fue escrita en Corinto. Se cree, muchos estudiosos dicen que fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto, pero fue dirigida a una ciudad llamada Tesalónica. Particularmente, ¿qué tenía esta ciudad? También era una ciudad portuaria, por lo tanto era una ciudad donde se movía no solamente mucha mercancía, sino muchas ideas. Se movían muchas culturas diferentes. Venían personas de lugares muy lejanos, iban personas a lugares muy lejanos y después regresaban. Entonces era una ciudad demasiado cosmopolita, que tenía una mezcla de muchas ideas diferentes de todo lo que en ese momento representaba Roma con lo que ya sabemos Grecia o con las ideas griegas que se introdujeron dentro del Imperio Romano. Entonces, toda esa cantidad de ideas, de filosofías, de, de huecas enseñanzas, son las que eran el pan diario de las personas en esta ciudad de Tesalónica. De hecho, se menciona también en el libro de los Hechos que Pablo estuvo en esta ciudad. Estuvo alrededor de 3 días en esta ciudad. Tres, no, perdón, 3 días no, 3 días de reposo, o sea, más o menos unas 3 semanas. Estuvo Pablo con ellos. Pero dice que, como le solía suceder en todos los lugares a los que iba, mm, la gente empezó, o digamos que estas personas que enseñaban estos cultos religiosos o estos cultos traídos de otras culturas, empezaron a alborotarse, empezó a generarse como resquicio en frente o en contra de Pablo y le tocó precisamente salir de la ciudad. ¿Cómo vamos a estudiar esta carta? La vamos a dividir, está dividida en 5 capítulos, pero la vamos a dividir en 2 secciones. En la primera sección vamos a hablar acerca de la fe, el amor y la esperanza. Vamos a incluso a ver cómo la etimología de la palabra esperanza en hebreo nos va a cambiar mucho la manera de entender la esperanza. Por lo menos a mí me cambió un montón. Vamos a entender ahora qué es bíblicamente hablando la esperanza. Y del capítulo 3 al capítulo 5 la esperanza bienaventurada, la esperanza mayor, la esperanza feliz, la esperanza que todos deberíamos tener. ¿Cómo estar contentos aún con todo lo que pasa en el mundo? ¿Cómo estar contentos aún con todo lo que pasa en el mundo? Teniendo la esperanza bienaventurada, teniendo la esperanza de la resurrección de nuestro Salvador. Si nosotros nos aferramos a eso, y bueno, yo no me voy a adelantar, pero para que más o menos ustedes vayan entendiendo, hoy vamos a hablar precisamente de esto. En esta carta se habla mucho acerca de dar la esperanza, acerca del futuro, que no nos centramos tanto en lo que está sucediendo ahora, sino lo que viene a continuación. Entonces, sin más preámbulos, comencemos de una vez con la sección número 1, capítulos 1 y 2. Fe, amor y esperanza. Voy a empezar leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí menciona 3 palabras centrales o las 3 columnas o los fundamentos del Nuevo Testamento. La fe, el amor y la esperanza. Esos son los pilares del Nuevo Testamento. De todo lo que está escrito a partir de Mateo hasta el Apocalipsis, los pilares son la fe, el amor y la esperanza. Y aquí incluso empieza diciendo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, aquí está igualando a las obras y a la fe. Les está colocando
de manera conjunta, obras y fe, y se nos vienen a la mente versículos como la fe sin obras es muerta, y bueno, en fin, todos los versículos que conocemos. Las obras y la fe. Entonces, vamos a ir definiendo cada uno de estos términos de acuerdo a lo que vamos a ir leyendo. Fe, amor y esperanza. Entonces, como ya les decía, si los tres pilares del Nuevo Testamento son la fe, el amor y la esperanza, hay tres apóstoles que son claves dentro del Nuevo Testamento. Tres apóstoles que fueron los que más escribieron, tres apóstoles que fueron los que escribieron las cosas más grandes, las revelaciones más importantes, que son precisamente Pablo, que es el que estamos leyendo, al cual se le asemeja o se le corresponde la fe, Juan, que es el apóstol del amor, y Pedro, que es el apóstol de la esperanza. Entonces, Pablo con la fe, Juan con el amor, Pedro con la esperanza. Y resulta que así como hay pasado, presente y futuro, también se suele corresponder o se le suele dar equivalencia a la fe, al amor y la esperanza con estos tres tiempos. Por ejemplo, la fe tiene que ver con el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe, creemos por lo que está escrito. ¿Ven? La fe entonces tiene que ver con el pasado, con lo que está escrito. El amor tiene que ver con el presente. Uno nunca se ama en el pasado, no, yo te amé. Dice que el amor nunca deja de ser. De hecho, el amor se debe renovar a diario. No puedo amarte en el pasado y ahora ya no te amo. Eso no existe, eso no es bíblico. El amor nunca deja de ser. Entonces, uno no amó y ahora ya no te amo. No. O no era amor o todavía te amo. Entonces, nunca se ama en el pasado. Se renueva a diario. No se puede decir que yo te amé y ya no. No, eso no es, o sea, no, bíblicamente hablando no sería posible. Y la esperanza habla acerca de el futuro. ¿Listo? Continuamos entonces leyendo en Primera de Corintios, capítulo 13 verso 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos o el que permanece va a ser el amor. De hecho, no sé si sabían ustedes, incluso por eso es que tiene mucha relación la fe con Pablo, el amor con Juan y la esperanza con Pedro. Dice que aquí el que permanece, el mayor de ellos, es el amor. Precisamente fue Juan el apóstol que más tiempo vivió de todos los apóstoles. Fue el último que murió. Él alcanzó a tener más de 100 años. Hay una anécdota, suelen los estudiosos y los comentaristas suelen decir una anécdota muy particular acerca del apóstol Juan. Dice que cuando era ancianito lo invitaban a las comunidades, lo invitaban a predicar. Entonces imagínense ustedes Juan, el que escribió la carta de Juan, perdón, el evangelio de Juan, ¿cierto? Un evangelio puramente mostrando a Yeshua como la fuente inagotable del amor, el que escribió la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y aparte el que escribió el Apocalipsis, al que se le reveló el final, el que vio todo como iba a ser, el que vio la gloria eterna del Mesías. Imagínense si invitaran a ese hombre a una congregación, todo el mundo quiere escuchar qué va a decir. Entonces, el apóstol del amor fue, dicen estos comentarios que lo invitaban precisamente a estas congregaciones, a estas comunidades, y estaban todos expectantes pues de los misterios profundos y gigantes que les iba a revelar y de la cantidad de, mejor dicho, de palabra que les iba a dar, iban a salir de sus labios. Y dicen los comentaristas que cuando el hombre llegaba a la congregación, les decían, ámense los unos a los otros, y se iba. Es muy graciosa la anécdota. Eh, es muy gracioso pues el cuento que dicen los comentaristas, pero precisamente es esto, el enfoque principal de Juan. Y cuando Juan entendió todo, cuando Juan entendió hasta el Apocalipsis,
o se le fue revelado y fue testigo de todo el final y la revelación final, él siempre tuvo como bandera precisamente el amor de los unos por los otros. Entonces aquí ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí en Josué, capítulo uno, bueno, antes de pasar a Josué, la palabra fe la podemos empezar a definir. La palabra fe en hebreo es la palabra emuná, emuná. Así se dice fe en hebreo, emuná. Pero resulta que la definición, llamémosla de diccionario, de la palabra emuná es fidelidad. No es fe, es fidelidad. ¿Es fidelidad a qué? ¿A qué hay que ser fieles? ¿A qué debemos tener, en qué debemos tener puesta nuestra fe? Fidelidad a lo que está escrito. Esta palabra emuná, que es la palabra que nos trajeron como fe, tiene la misma raíz de la palabra amén. Amén. Entonces, cada vez que terminamos una oración y decimos amén, las oraciones que nosotros hagamos y elevemos tienen que tener contenido bíblico, porque Dios solamente puede cumplir, Dios solamente puede ser fiel a lo que Él prometió. Él no puede ser fiel a lo que nunca prometió. Si Él no prometió nada, pues nosotros no podemos estar pidiéndole cosas a Dios en nuestras oraciones personales cuando Él nunca lo prometió. Entonces, cada vez que terminamos con amén, una oración, estamos recordando que Él es fiel, que Él es eternamente fiel. Pero para que Él sea fiel, solo puede ser fiel a lo que Él ya dijo. Es por eso, vuelvo y lo digo, que nuestras oraciones tienen que ser lo más bíblicas posible. Porque si no, Él no puede ser fiel a cualquier pedido de nosotros, no puede ser fiel a lo que Él no prometió. Él no puede retractarse de sus palabras. Por eso las promesas del Señor son en el sí, en el amén. Por eso lo que Él dice se cumple y punto. Pero Él no puede cumplir algo que Él nunca dijo que iba a pasar. Ese es el punto. Sin obras y otra, y ya volviendo nuevamente incluso a lo que decía aquí en Primera de Tesalonicenses, que las obras de vuestra fe, sin obras, la fe es muerta. Entonces, la meditación, ¿qué puede producir en nosotros fe? La meditación y el estudio de su palabra. Claro, nosotros vamos a empezar a estudiar, a meditar, a conocer su palabra y esa es la que nos va a producir a nosotros fidelidad. Por lo tanto, la fidelidad a su palabra va a producir naturalmente en nosotros obras, acciones. Si quieres adquirir fe, debes ser un discípulo, debes ser un talmidín, debes ser un estudiante. Si tú quieres que tu fe aumente, debes estudiar la palabra, debes ser un discípulo, debes ser un estudiante. No hay manera de tener buenas acciones si tú no tienes fe. Por eso aquí dice, la obra de vuestra fe, las acciones que son realizadas a través de vuestra fidelidad, de la fidelidad a su palabra. Ahora sí, en Josué capítulo 1 verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la fórmula para que todo al ser humano le salga bien. Meditar, guardar, hacer, meditar en su palabra. ¿Cómo vamos a meditar en su palabra? Piensen ustedes en ese momento. Si nosotros no tuviéramos Biblias, si nosotros no tuviéramos ni siquiera un celular para entrar a internet y buscar un salmo, un versículo, si nosotros no tenemos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos para meditar su palabra si no tenemos su palabra a la mano?
Por lo tanto, y consecuente con esto, tenemos que empezar a memorizar, que nuestro culto racional, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra memoria esté dispuesta a memorizar la palabra del Señor. Ese es nuestro culto racional, eso es lo que le podemos entregar racionalmente al Señor. Memoricemos los salmos, por ejemplo, memoricemos cartas, memoricemos las letras rojas. Las letras rojas en algunas Biblias son las palabras o las frases o los sermones que dio Jesús, Yeshua. Memoricemos eso. Al menos los salmos, al menos los versículos más importantes, porque si no memorizamos, pues no podemos meditar. Piensen en un futuro, ¿qué tal si nos quitaran las Biblias? ¿Qué tal si nos quitaran los celulares, el internet, todo? Y no nos acordamos ni siquiera de Juan 3:16, pues que es, mejor dicho, hasta en tatuajes lo he visto. ¿Qué tal si no nos acordamos ni siquiera de Juan 3:16? Hay una anécdota también chévere. Estuve leyendo ahorita cuando estaba preparando esta sesión y dice que hay un pastor de origen rumano, era de Rumania, se llama Richard Wurmbrand. Y resulta que él fue encarcelado por los comunistas. Y dice que él memorizó pasajes de la Biblia cuando empezó a ver que la persecución a los grupos cristianos estaba en aumento y que lo primero que hacían era quitarle las Biblias y quitarle absolutamente todo y meterlos en calabozos oscuros. Él dijo que lo primero que empezó a hacer fue a memorizar pasajes de la Biblia, memorizar salmos, memorizar versículos y empezó a crear sermones cuando ya estaba encarcelado. Empezó a crear sermones con los versículos que fue memorizando, con los salmos que memorizó, con las partes de la Biblia que empezó a memorizar y empezó a crear sermones y luego, más adelante, cuando obtuvo la libertad, pudo compartir esos sermones. Y él mismo dice que eso de haber memorizado la palabra del Señor fue lo que no lo dejó caer en la locura. Importantísimo. Eso no lo dejó caer en la locura. No lo dejó llevar, no lo dejó caer. Imagínense, estaba encerrado en un lugar oscuro, frío, no se veía absolutamente nada, no se podía casi que ni mover. Dice que lo que lo llevó, lo que lo libró de la locura fue precisamente eso, todo lo que había memorizado de la palabra del Señor. Entonces, aprendamos salmos. Salmos, por ejemplo, ¿como cuál? Aprendamos el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Empecemos a memorizar versículos. Empecemos a memorizar versículos que son importantes para nuestra fe. Ahora ya lo entendemos. Empecemos a memorizar para meditar, para que esa meditación me lleve a mí a acciones, a las obras de la fe, a las obras de la fidelidad. Seamos fieles a la palabra para que ello nos lleve precisamente a la fidelidad y a las obras por fidelidad. ¿Listo? Más versículos. Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Salmo 119, aprendámonos el Salmo 119. Salmo 119, verso del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan 15, del 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros, no, perdón, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia a nosotros? Las letras rojas. La palabra que Él nos ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si no estudiamos la palabra del Señor, no hay manera de que tengamos acciones, no hay manera de hacer nada, nada podemos hacer si no estudiamos su palabra. La única manera de poner en práctica es estudiando. Piensen ustedes este ejemplo ahorita que estamos en el Mundial. ¿Qué pasaría si Messi deja de entrenar? Que le diga al entrenador, vea, sabe que deje de entrenar, solo quiero que haga goles. Bueno, no ahora, digamos que hace 30 años o hace 20 años. Si hace 20 años Messi no hubiera entrenado como entrenó, pues no hubiera hecho los goles que hizo en su carrera. ¿Ven? Si quiere los goles de Messi, pues tiene que entrenar. Si él no hubiera entrenado, no hubiera hecho los goles que hizo. De la misma manera, nosotros tenemos que entrenarnos, ¿qué? Estudiando en su palabra, porque eso es lo que nos va a llevar a las buenas acciones. Si quieren buenas acciones, pues tenemos que estudiar. Si no estudiamos su palabra, si no meditamos en su palabra, si no memorizamos su palabra, no van a haber acciones. Entonces, si quieres hacer, debes estudiar. Continuemos. Ahora vamos a hablar acerca de, ya hablamos de la fe, ahora vamos a hablar de que fe, por eso tiene relación, ahora entienden por qué tiene relación fe, emuná, fidelidad con el pasado, porque claro, lo que nosotros nos va a hacer fieles o a lo que vamos a ser fieles es a lo que ya está escrito. Y ahora, precisamente, viene el amor. El amor es la palabra en hebreo ahavá. Tiene mucha relación con el dar. El amor no tiene relación, bíblicamente hablando, con recibir. El amor tiene relación únicamente con el dar. Es por eso que con esta definición de amor, de dar, esta relación que tiene la palabra dar con la palabra amor, es que vienen versículos como Juan 3:16, ahora sí, el más famoso de todo, lo que le decía que yo hasta en tatuaje lo he visto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios creó? Esa es la pregunta que tal vez muchos cuando empezamos a estudiar nos hemos hecho. Bueno, si Dios es perfecto, si Dios es infinito, si Dios es sublime, si a Dios no le falta nada, si a Dios no necesita nada, ¿por qué creó el mundo? ¿Para qué creó el mundo? ¿Para ganarse un chicharrón con nosotros? ¿Para qué creó? ¿Por qué creó Dios el mundo? Y la respuesta es por amor. Porque su naturaleza es amar, porque es imposible que deje de amar, porque no puede dejar de amar. Dios es amor, claramente. Por amor fue que nos hizo a nosotros, por amor es que hizo este mundo. Alguna vez escuchaba yo una frase que me pareció bien interesante y es que el amor, el Señor creó los alimentos para el ser humano, pero el amor del Señor es el que le dio sabores, porque claro, nosotros nos alimentamos, y todo lo que comemos nos trae un bien al cuerpo, desde que sea alimento, ¿no? No comida, alimento. Recordemos la diferencia entre las dos cosas. Una cosa es que algo no me tumbe las muelas, eso es comida, y otra cosa es que eso me nutra, eso es alimento. Entonces, el Señor creó los alimentos para nosotros, para nutrirnos, para que tengamos vida, para que estemos bien, para que estemos saludables, para que nos podamos mover, para que tengamos energía, despertemos cada mañana. Él creó por eso los alimentos. Pero dígame si no es delicioso cuando uno come algo que está muy rico. O sea, aparte de que nos nutre, también nos da el placer de poderlo saborear. Yo en las mañanas suelo tener una rutina en la que me hago un café. Entonces, cuando estoy moliendo el café, yo huelo el café recién molido y esa experiencia es espectacular, es delicioso. Yo digo, si esto huele así de rico y aparte, pues bueno, va a traer los antioxidantes, bueno, todo lo que sabemos que el café aporta a nosotros,
buenísimo, pero nada más el hecho de poderlo oler es exquisito. Entonces, adicionalmente de que me trae placer por olerlo, también me va a traer beneficios y yo digo, bueno, bendito sea el Señor. O sea, increíble que el Señor haya hecho las cosas de esa manera. ¿Y por qué las hizo así? Por amor, por amor. En 1 Juan capítulo 4 verso del 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en la Biblia está la mejor definición de amor que existe. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser lo que les está diciendo ahorita. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En Romanos capítulo 8 verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La mayor muestra de amor en la historia de la humanidad es la que Dios nos dio lo más preciado, su unigénito, el unigénito del Padre. Es la mayor muestra de amor por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Bueno, y ahora entonces ya hablamos de la fe, ya hablamos del amor, y ahora vamos a hablar de la esperanza. Y este sí que es bonito. Vamos a dejar de ver las cosas. A ver, en la mentalidad bíblica, para que lo entendamos de una vez, y creo que con los que están hoy aquí en la sesión, lo he compartido en varias ocasiones, incluso los que han pasado por el curso básico, lo he compartido en varias ocasiones, y es que la fe bíblica, la fe bíblica es demasiado práctica y es muy poco abstracta. Yo diría que cero abstracta. O sea, la fe bíblica o, sí, la cultura bíblica es demasiado práctica. La palabra fue dada para que desde el más pequeño la entendiera. La palabra fue dada de manera práctica para personas que no tenían ampliesísimos conocimientos en filosofías y en eh, huecas sutilezas. La palabra, el Señor nos la da a nosotros, incluso comparándola con un grano un grano que cae en tierra fértil y crece, pero el grano que cayó entre los espinos se secó, pero el grano que cayó entre las rocas pasó esto. Ustedes, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. O sea, la fe y la cultura bíblica es demasiado práctica, es de tocar, es de agarrar, es de sentir, es de lo que en el día a día un pescador o lo que en el día a día un sembrador viven. Entonces, de esa manera es mucho más fácil de entender, de recordar y de enseñárselo a nuestros hijos. Entonces, ahora viene la palabra esperanza. Ya hablamos de la fe, que es realmente la fidelidad, fidelidad a lo que está escrito, lo que nos va a llevar a las acciones.
Ya hablamos de el amor, que el amor no deja de ser y que el amor son acciones que demuestran continuamente nuestro amor, porque el amor no deja de ser. Y ahora vamos a hablar de la esperanza. La palabra esperanza es la palabra en hebreo tikva, 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 tikva. La definición etimológica, o sea, yéndonos a la raíz de la palabra tikva, la definición etimológica de tikva dice, por lo general pensamos en la esperanza como el sentimiento de que es probable que ocurra alguna cosa que deseamos. No, hay que tener esperanza. Es como tener el sentimiento de que hay una probabilidad, si sea pequeña, de que algo que queremos ocurra. Pero a diferencia de un deseo o anhelo, la esperanza en hebreo implica la expectativa de obtener lo que se desea, ya que la palabra hace referencia a un cordón o a una cuerda y viene de la raíz hebrea kavá, que significa unir o recolectar, es decir, esperar algo unido con una cuerda. Entonces, la próxima vez que pensemos en la esperanza, pensemos en un cordón. Cuando me hicieron, o cuando estudié esta definición, pensé en un pozo de agua, en un pozo de agua donde hay una cuerda. Entonces yo con la cuerda voy jalando hasta que subo el balde. A eso lo hice yo referencia y eso tiene bastante referencia precisamente con la idea de esperanza. Entonces, ¿qué es esa esperanza? Yo cojo la cuerda, empiezo a jalar y tengo la esperanza de que el balde va a subir. O sea, estoy haciendo, ¿cierto? Tomo un cordón fuertemente, voy jalando y sé que el balde va subiendo. Entonces, la próxima vez que tengamos esperanza, recordemos incluso este ejemplo. Es aferrarnos incluso de una cuerda. Tiene relación con esto. Entonces, esto nos da la idea de un objeto concreto, una cuerda tejida. Una cuerda no es solamente algo que vemos con nuestros ojos, sino que es algo que podemos agarrar con nuestras manos. En otras palabras, la esperanza es algo real, es algo a lo que podemos agarrarnos. La esperanza no es algo fuera de nuestro alcance. Por lo general, podemos comprender el sentimiento de la esperanza, pero a menudo olvidamos que la esperanza está arraigada en la espera. Ser paciente y esperar es algo muy difícil para la mayoría de nosotros. Entonces ahora, mientras esperas, tengan ustedes en la mente, mientras esperamos, agárrate de la cuerda. Hagan de cuenta que es como los barcos. También me gusta verlo así, como los barcos. Piensen ustedes en un crucero. De hecho, esta mañana me tocó hacer el ejercicio. Esta mañana yo pensé, venga, esto se me hace como cuando los barcos están amarrados así al muelle, ¿no? Están atracados ahí y los amarran con unas cuerdas así gigantes. Bueno, ni siquiera gigantes, son unas cuerdas nomás, son unos lazos. Y con un lazo amarran una canoa, pero con otro mismo lazo amarran un crucero. Entonces son barcos gigantes que están amarrados al muelle con una cuerda. Y todos sabemos la potencia que tienen, por ejemplo, los nudos de los marineros, que hay, esa gente sabe hacer unos nudos que no los sueltas nada y que tienen la fuerza casi que infinita. Eso es demasiada fuerza la que tienen esos nudos. Entonces pensemos en un yate, pensemos en un crucero, pensemos en un mega ultra Titanic amarrado del muelle con una cuerda. Eso también es esperanza. ¿Y qué pasa si el mar empieza a ponerse bravo? ¿Qué pasa si las olas empiezan a poner fuertes? El barco sigue ahí porque está amarrado. Él sigue quieto. Puede revolcarse el planeta entero, pero él sigue amarrado al muelle. Está agarrado de ahí. Curiosamente, curiosamente, el himno de Israel, del Estado de Israel, se llama Hatikvah, o sea, la esperanza. Hay una parte de la letra al principio que dice, mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo mire a Sión, entonces nuestra esperanza no estará perdida.
la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Ahora sí, ¿en qué debe estar puesta nuestra esperanza? ¿Cuál debe ser ese hilo que debemos agarrar fuertísimo? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 16-20 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, claramente. Si Yeshua murió y resucitó para pagar la deuda que teníamos nosotros, que nosotros mismos teníamos que pagar, pues si el hombre no resucitó, estamos todavía con los pecados hasta el cuello. Tenemos la sentencia de muerte puesta en nuestra contra. Y no de la muerte física, sino de la muerte final, la segunda muerte. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro, si no existe esto, si no estamos aferrados a esto, todos los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Esta es nuestra cuerda. Nos agarramos de esto. Así las olas estén cada vez más fuertes, así el mar esté ahora embravecido y se esté revolcando. Estamos aquí sujetados. Estamos sujetos a algo que pasó. Por eso es que necesitamos la fe. Por eso es que necesitamos estudiar la palabra que nos diga que esto fue verdad. De hombres que entregaron su vida afirmando que esto fue cierto. En eso es lo que creemos. Por eso es que debemos estudiar lo que pasó, lo que está escrito. Porque la mejor manera de predecir lo que viene es conociendo el pasado. La mejor manera de saber qué viene en el futuro es conociendo lo que ya pasó. Porque adivinen que el hombre no cambia. La tecnología ha cambiado un montón. En los tiempos de Yeshua se movían todavía en carretas y jalándolo con caballos. Incluso hasta hace 100 años todavía se movían con carretas y con caballos. ¿Nunca habían pensado ustedes en esto? En la época de Yeshua habían carretas que las jalaban los caballos. Y hace 100 años habían carretas que las jalaban los caballos. Pero de los de 100 años para acá, ¿qué ha sucedido? El crecimiento exponencial de los avances tecnológicos en la humanidad es inmesurable, ya no se puede medir. Todos los días, incluso antes decían que no, que es que una persona estudiaba en la universidad y que cuando ya salía de la universidad ya estaban empezando a volverse obsoletos los conocimientos con los que había salido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que más o menos el conocimiento y los avances científicos estaban sucediendo cada 5, 6 años. Los más viejitos recordamos, por ejemplo, cuando habían los disquetes, esos gigantísimos. Habían unos disquetes grandísimos. Otros, hay muchachos que ni siquiera saben qué es un disquete. Hay unos disquetes gigantes, eran unas unidades de almacenamiento portátiles. Unas cosas así grandísimas como un cuaderno de rayas de hojas grandes, así de grande, como un iPad mini, así grande. Y uno lo metía en el computador y grababa cierta información. Eso sí, poquitica información y ya usted podía llevar ese documento a muchos lugares porque lo llevaban en un disquete gigante. Resulta que después, más o menos un 3, 4 años después, inventaron el disquete, pero ahora el chiquitico. Entonces el disquete chiquitico tenía más almacenamiento y también se podía llevar para todos lados. Pero resulta que 3 o 4 años después llegaron los compact disc o los CDs. Entonces ya en los CDs se podía llevar un poco más de información, eran de 700 megas. Cuando después, oh sorpresa, salieron discos eh, tipo CD o DVD a los 3 o 4 años que ahora ya le cabían 4 gigas. Eso era un montonón de información. Pero después que 2, 3 años después salió la USB. La USB de 4 gigas. ¡Wow! Increíble, ¿no? Tanta información en un aparatico tan chiquito. Hoy en día hay USBs de más de 1 tera, que son 1000 gigas. O sea, eso es demasiada. Eso es muchísima información. Y de ahí para arriba lo que hay es, pero ¿y qué pasa? Cada vez se iban haciendo más cortos los tiempos en que salía una nueva tecnología. Entonces,
Hace 20 años, más o menos la tecnología se renovaba unas 4 o 5 años. Hoy en día calculan que la tecnología se está renovando casi que por hora. O sea, lo que sucedía hace 2, 3, 4 horas atrás ya es obsoleto para la tecnología que existe en este momento. ¿Se pueden imaginar la cantidad de avances científicos simultáneos que están ocurriendo en esta época? Y claro, la tecnología avanza y crece exponencialmente, pero el hombre está igual. El hombre no cambia, porque el corazón del hombre siempre ha sido pervertido. Entonces, antes habían guerras, claro que sí, los unos contra los otros y ¡pan! Y esos estallaban y la guerra de los 100 días y la guerra de yo no sé cuántos años y la guerra de yo no sé cuánto y eso se daban por allá flecha y lanza, después se daban machete, después se daban bala y ahora no acaban las guerras en semanas con 2 o 3 bombardeos, porque la tecnología ha avanzado, pero el corazón del hombre sigue igual. Entonces el fin va a ser el mismo, solo que más rápido. El fin va a ser igual, destrucción, solo que más ligero. En fin, simplemente esto es para que tengamos en cuenta de que esta es nuestra esperanza. Esto es de lo que nos agarramos. Esta debe ser nuestra fidelidad. En Filipenses entonces capítulo 3 verso del 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No nos ocupemos de lo que está acá, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua, el Mesías, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, vámonos a ir entonces, ya después de que vimos la fe, el amor y la esperanza, vámonos a ir a la sección número 2. Entendiendo ya la esperanza, vamos a ir de los capítulos 3 al 5 a la esperanza bienaventurada. Hay otra anécdota también, comentarios de el mundo, llamémoslo cristiano. Hay una anécdota de un profeta que le preguntaron, una vez estaba haciendo así una prédica así súper importante, una prédica así súper, estaba súper animado el hombre, estaba ya levantando la voz y gritándole a los 4 vientos acerca del Señor Yeshua. Y decía, y yo vengo pronto, y la iglesia le pregunta, ¿cuándo? "Y pronto, no sé cuándo, pero vengo que vengo. Vengo por, no, yo vengo que vengo. No sé cuándo vengo, dice el Señor, pero yo vengo porque vengo. Entonces, así estamos precisamente nosotros con la esperanza bienaventurada, la esperanza o aferrados a lo que ha de venir. Y Pablo lo dice de esta manera, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso del 12 al 13. Eh, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Entonces, el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses va a hacer referencia a los deseos de Pablo. Pablo tenía un deseo en su corazón para esta comunidad. ¿Cuál era el deseo en el corazón para esta comunidad? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La esperanza y a lo que estaba aferrado Pablo y el deseo de su corazón era que ellos entendieran y conocieran y que abundara entre ellos el amor. Y más adelante, ya entrando al capítulo 4 habla directamente del regreso del Mesías, porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Recuerden, los creyentes no mueren, solamente duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él mismo resucitará a los muertos que en él creyeron. Y dice, con trompeta de Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son las palabras que Pablo les da a ellos para alentarlos. No se preocupen por los que ya no están, que si ellos murieron con la esperanza del Mesías, van a ser los primeros que van a resucitar. Y dice más adelante, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 el verso del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos, y vean lo que empieza a decirles a ellos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no tendría Pablo la necesidad de escribirles a ellos acerca de los tiempos y de las ocasiones? Recordemos que la palabra tiempos es la palabra moadim, moadim. ¿Qué son las Moadim? Las festividades. Entonces Pablo les está diciendo acerca de las festividades, acerca de los Moadim, acerca de los tiempos, de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no tienen necesidad de escribirles las festividades? Pues porque ya estaban escritas. El Señor le da a Israel las festividades para que ellos se preparen para el plan profético de Dios. Levítico 23, ahí están las festividades del Señor. De las festividades del Señor que están en Levítico 23, de las fiestas de la primavera, las primeras, el primer grupo de fiestas, las fiestas de primavera, tienen que ver con la primera venida del Señor. Ustedes dirán, ¿cómo? Pues, Él es el Cordero de la Pascua, que quita el pecado del mundo. Es Pascua. Él entregó su cuerpo sin levadura y sin pecado, la fiesta de los panes sin levadura. Él es la primicia de los que resucitaron, la festividad de las primicias. ¿En qué festividad derramó su espíritu? En la festividad de Pentecostés. ¿Para qué? Para con eso iniciar el cumplimiento del nuevo pacto. En Jeremías 31 está. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y este será el nuevo pacto. Grabaré mi ley en su mente y en su corazón. Entonces, a partir de Pentecostés, inicia el cumplimiento de este nuevo pacto, de que su ley estaría en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí se terminan las festividades de primavera, lo que se conoce también como las lluvias tempranas. Luego viene un periodo de sequía. Vean ustedes qué curioso. Después de esa época, viene un periodo de sequía. Más o menos de cuánto. Llevamos 2000 años en sequía. Después del periodo de sequía vienen las lluvias tardías, o sea, las festividades de otoño. Así es como se le conocen las festividades de otoño. Así es como se le conoce al otoño, la época de las lluvias tardías. Lluvias tempranas en primavera, lluvias tardías en otoño. Entonces vienen el tiempo de las lluvias tardías con las festividades de otoño, que representan precisamente la segunda venida. Empezando por ¿cuál? Las trompetas. Ya vimos, lo acabamos de ver en la presentación anterior. Empezando por el Día de las Trompetas. Y después del Día de las Trompetas, van a haber 10 días para el llamado al arrepentimiento. 10 días en que suena la trompeta. El Señor va a dar 10 días para que el pueblo regrese, para que el pueblo haga teshuvá, para que lleven, para llamarlos a todos al arrepentimiento. Dice que mirarán al que traspasaron y estarán afligiéndose. Y al final de esos 10 días que llega, la festividad de Yom Kippur, la festividad de la aflicción, llega Yom Kippur. Y en Yom Kippur, el que se arrepiente, el que hace Teshuvah, el que regresa a los mandamientos, entra al milenio, al reposo con el Señor en la festividad de los tabernáculos o de las cabañas, o Sukkot. Entonces, esto ya lo conocían los tesalonicenses. Por eso Pablo les dice, pues, ¿para qué les va a escribir eso? No tengo necesidad de escribirlo. Ustedes ya lo saben. Está en Levítico 23. No estudian cada Shabbat. Están estudiando cada Shabbat a Moisés. Ahí está. Pues no tengo que escribirles acerca de eso. Ustedes ya lo saben. Entonces, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidades, hermanos, de que yo os escriba.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Qué curioso que dice que cuando ellos digan paz y seguridad, cuando un grupo de personas de Israel digan paz y seguridad. O sea, cuando Israel esté firmando tratados de paz con todo el mundo, en ese momento vendrá la destrucción repentina. Vean noticias. No las noticias que el mundo nos vende de un poco mentirosillas. No, vean, infórmense acerca de lo que está sucediendo en Israel. Por ejemplo, estudien acerca o lean acerca de los pactos de Abraham. Hay un pacto que se conoce como el Pacto de Abraham, donde el mundo árabe está haciendo alianzas con Israel para estar en paz. Están firmando tratados de paz. Curioso, paz y seguridad. Cuando Israel firme tratados de paz con todo el mundo, dice aquí, vendrá la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ay, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Entonces, ¿para quién vendrá como ladrón en la noche? Para los que no conocen las festividades del Señor. Pero ustedes que las conocen, no están en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, escudo de fe, teniendo la coraza o el escudo de la fe, filtra todo lo que escuches con la palabra. No acomodes la palabra, no acomodes, no, es que no acomodes la palabra a lo que escuchas, no, filtra lo que escuchas con la palabra. No, que es que la ciencia dice no, que es que estos dicen, que estos científicos dicen, que es que los descubrimientos dicen, no, la palabra dice, pare de contar. Entonces, vistámonos con la coraza de la fidelidad y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, como escudo, perdón, como casco. Yelmo es el casco, lo que pone en la cabeza. Entonces, que en nuestra cabeza esté la esperanza, que nos agarremos de esa cuerda, la resurrección del Señor, que de ahí nada nos suelte. Y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Esta fue la sesión del día de hoy. Vamos a orar. Pero para la oración del día de hoy también tengo un texto que es la parte final precisamente de la primera carta también a los Corintios. Y hace referencia incluso al exilio, al exilio final, al exilio, al último exilio, al éxodo definitivo. Al final definitivo del exilio de Israel. Se suele enseñar que Israel tiene dos tipos de exilios. El exilio lo podemos entender de dos maneras. El exilio que conocemos normalmente como el exilio entre las naciones, ¿cierto? Ya sabemos que los asirios tomaron en el 722 a las 10 tribus del norte y las exiliaron, las sacaron de su tierra y las regaron así como, como un spray por todas las naciones de la tierra. Entonces fueron exiliadas, ¡fua! Se las llevaron, fueron sacadas. Entonces hay un exilio de Israel terrenal, pero también hay un exilio corporal o llamémoslo espiritual. Dice que el hombre andaba con Dios en el Edén, ahí al lado de él, andaban juntos.
En el jardín del Edén, el hombre tenía total comunión con Dios, caminaba con él, pero cuando fue expulsado, fue exiliado, perdió esa comunión. Incluso dice que, y algo que me parece curioso, escuché un comentario bastante curioso que decía que nosotros solemos entender que Dios les creó a Adán y a Eva unas pieles, ¿no? Porque dice la Biblia que fueron vestidos de pieles. Y pues nos solemos entender que el Señor cogió, mató un animal y le hizo unas pieles a ellos dos. Pero resulta que si estudiamos profundamente cada una de las palabras que están en esa parte del relato, no habla de pieles de animales, simplemente dice que el Señor les dio pieles. O sea, es como si ellos, de hecho, ya lo vamos a leer, si ellos fueran luz, porque Dios es luz, como si ellos fueran luz, y a partir de que se separan, Él tiene que cubrir esa luz con carne, con piel. ¿Me van a entender el punto? Entonces, a partir del momento en el que el hombre empieza a hacer piel, empieza a hacer cuerpo, empieza a hacer músculos, empieza a hacer, a tener esta forma, a tener esta corporalidad, pues comienza el exilio espiritual, comienza la carrera del hombre de poder volver, de poder regresar nuevamente a ser como fue creado, un ser de luz. En 1 Corintios capítulo 15 verso 45 el 55 dice así: Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Este alma viviente, cuando también estudiando las palabras, vamos a ver que hace referencia a eso, a una luz. Y el postrer Adán es un espíritu vivificante o un soplo de vida, un soplo que vivifica. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, nosotros, los que somos temporales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, vamos a perder lo que se pudre, y ahora vamos a ser impudribles, incorruptos. Y dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto lo toma Pablo de Oseas. Entonces, dos cosas que se cumplen cuando morimos. El exilio final corporal, ¿cierto? O sea, no, más bien, el final del exilio corporal. Por eso celebramos tabernáculos en una cabañita temporal. Nuestro cuerpo es un tabernáculo temporal. Cuando celebramos la festividad de los tabernáculos en otoño, hacemos una cabañita temporal. Nadie, absolutamente nadie, gasta millones de dólares en la cabañita que va a durar 7 días. Nadie. Entonces, ¿por qué le metemos tanto también a nuestro cuerpo corporal? Bueno, a nuestro cuerpo corporal, a nuestra humanidad corporal, a nuestro cuerpo. Es temporal. Entonces, se cumplen dos cosas. La primera, se termina o el final del exilio corporal y la restauración de Israel como nación. Y pues, obviamente, por supuesto, el hijo de David reinando sobre el reino del norte y del sur restaurado. En el Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 5 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles, emuná, y verdaderas. Amén. Esas palabras son fieles, fidelidad, emuná, y verdadera, emet. Ambas, tanto fidelidad, emuná, como verdaderas, emet, comparten la raíz con amén. ¿Ven? Apocalipsis 22, 20 al 21 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hemos tenido revelación el día de hoy, hemos comido del pan de vida y estamos saciados. Cumplamos el mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 10. Comerás, te saciarás y bendecirás al Señor por la buena tierra y por el sustento. Gracias, Padre, te damos por este día, porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra, porque nos permite, Señor, deleitarnos, comprender, Señor, ¿a qué debemos ser fieles, Padre? Gracias te damos, Señor, porque nos has dado la esperanza eterna de la resurrección. Gracias, Señor, porque nos has dado la mayor muestra de amor hacia la humanidad, Señor, que ha sido la vida de tu Hijo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque la has santificado, la has apartado, la has conservado y la has elevado incluso por encima de tu mismo nombre, Señor, por encima de tus propios atributos, Señor. Has puesto tú tu palabra con el único propósito de dárnosla a nosotros para que todo lo que hagamos, Señor, sea prosperado, para que todo lo que hagamos sea para bien, Señor, para que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tus mandamientos que nos vivifican, nos purifican, nos sanan. Gracias te damos, Señor, por este día de reposo, este Shabbat. Nos permites estar juntos, Señor, en unidad, estudiando tu palabra y te pedimos que nos guardes hasta el próximo día de reposo para que podamos regresar nuevamente aquí, presentarnos delante de ti, Señor, con corazón dispuesto a entender y a comprender tus palabras. Gracias por darnos la bendición de llamarte Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos escogiste desde la fundación de la tierra, Señor. Nos predestinaste como hijos tuyos y a nosotros nos escogiste, Señor, para ti. Te pedimos que nos permitas eh, continuar aquí al lado de estas corrientes de agua, Señor, para poder dar fruto a nuestro tiempo y que nuestra hoja no caiga, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Verso memorizado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 16 al 18, que dice así. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No, espera, perdón, creo que me fui un momento, simplemente vuelvo a compartir acá. Ok, solo era para despedirme. Ok, ahora sí. Esto sigue grabando y creo que ya se está viendo. Primera de Tesalonicenses, lo vuelvo a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 verso 16 al 18 que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras.
Lucas capítulo 24 verso 27. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas, porque escrito está, el camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que Él nos dé el entendimiento para que comprendamos las escrituras y que nuestro corazón arda mientras Él nos habla y nos guía en su camino. Nos vemos en la siguiente sesión a la misma hora y por el mismo canal si es su voluntad, y que el Señor les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.